hay una cadena de olvidos que creo que me hizo confundir a un oyente. Hace unos días, no sé cuántos, comenté yo una experiencia que tuve en el cine viendo una película hace muchos años. Yo decía que era la vuelta de la tuerca de... caramba, ahora se me olvida el nombre de James, el novelista inglés. Y efectivamente, es así. Lo que pasa es que el título de la película, esa concretamente, no era Vuelta de la Tuerca. Se han hecho varias películas sobre esa novela y hay un oyente que me pidió que le aclarara a cuál me refería yo porque aparecen en las redes menciones y ninguna pegaba con la fecha. El problema fue que esa película la titularon The Innocents, Los Inocentes, sí, con Deborah Kerr, aquella estupenda. Sí. Y el guión lo hicieron dos personas, Truman Capote era uno. Es de 1961, ahora eso es lo que le da la clave a esta persona que me consultó. Es decir, hay un señor que por algún medio me preguntó, pero ahora yo no recuerdo si fue por Facebook o por email, porque se me enredó la computadora. Entonces, otro olvido, ¿verdad? Pero es así. La película de la que yo hablaba en esa ocasión es del año 1961, filmada en el Reino Unido, y se titula, aunque se basa en la novela que yo mencioné, fue titulada Los Inocentes, en español lo tradujeron igual. Así que queda aclarado esto, porque me puse a verla un poco ahí está en Facebook, íntegra, con subtítulos en español, y aún ahora me parece que no conviene, si uno está un poquito mal del reloj, no conviene verla. Pero bueno, ahí está. En un programa anterior estuvimos hablando no es para volver al tema digamos, el exabrupto poético de Darío y el exabrupto en prosa de Jacques Sagot sobre el significado de la vida y sobre todo la condición de persona. Y eso llevó a Vladimir a hablar del concepto de persona derivado, digamos así, del cristianismo. Sí. Y yo me estaba acordando de una única línea, creo, o dos, puede ser, de la carta de San Pablo a los celtas. ¿Cómo se llama? Galatenses. Ajá. En esa texto, esa línea que recuerdo dice, porque no hay judíos ni griegos, no hay hombre ni mujer, no hay otra cosa ni otra cosa, no hay pobre ni rico, creo. Todos somos uno en Jesucristo. Me parece que él no mencionó chinos, otros, pero porque estaba hablando a un público donde era corriente que hubiera abundantes judíos y abundantes griegos, pero lo que quiso decir era eso: la persona es, desde el punto de vista del cristianismo, la persona y nada más. Sí. Pero incluso la condición de ser humano. Muammar Gaddafi, el que era líder libio, que lo ahorcaron, o lo mataron, más bien lo mataron. Sí. Él, cuando triunfa su revolución, hace 40 o 50 años, publica un famoso libro que se llama El Libro Verde. ¿Verdad? El Libro Verde son unas reflexiones político-filosóficas hechas en Libia para un pueblo árabe del norte de África, de la África blanca, como se llama. Y ahí dice textualmente: la mujer es un ser humano.
qué descubrimiento. No, es muy interesante. Sí, claro, ¿Por qué? claro, Porque en puesto, ese medio. exactamente, Claro. porque puesto en esa época, hace 40 o 50 años, Sí, en claro, Libia, claro. la mujer no era un ser humano. Sí, Y eso en es. algunos lugares la revolución- sigue no siendo, ¿ah? La revolución de Gaddafi iguala, digamos, en Libia a la mujer. Pero lo dice, la mujer es un ser humano, era un problema de educación, en este caso política, por la fuerza, por el golpe de Estado, por lo que fuera, que estaba imponiendo un concepto que durante cientos o miles de años había pesado para tener a la mujer marginada, como la tienen los otros países árabes, Sí, sí. que las tienen escondidas. Sí, le Es decir, tapan la cara. uno visita una familia árabe, un país árabe, y lo atienden a uno los hombres. Las mujeres están escondidas, tal vez lo ven a uno ahí por un huequillo en la pared o algo así, ¿verdad? Pero nada, es decir, es una cosa en que todavía hay un ostracismo tremendo hacia las mujeres. Aparte de que todavía tienen de las categorías de ser primera, segunda, tercera y hasta cuarta esposa en algunos países, ¿verdad? No, y hay otras costumbres de veras Que las tenebrosas, pueden comprar. como la amputación Genital. genital. que le Bueno, hacen a las todavía lo mujeres. hacen en las mujeres, sí, por tradición religiosa. Pero, También lo hacen los judíos con el prepucio. bueno, pero es pero- que en eso no te afectan. Es que la ¿Y quién sabe que no lo acepta? Vamos a ver. no Si a usted le quitan un pedazo de piel, no le quitan sensibilidad. Dice, Yo no sé porque no me la quitaron, así que no tengo A mí problema. tampoco, pero yo me imagino que Por cierto que, debe haber un poco de sensibilidad en eso. el 31 de julio. Es decir, la naturaleza tiene algo graciosa en eso. ¿eh? El 31 de Alguna función julio, cumple. el 31 de julio pasado, como todos los 31 de julio, es la conmemoración católica de la porciúncula. Sí, sí. 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 Pero, bueno, sí, pero esa declaración digamos, puesta en el cristianismo, porque incluso en el judaísmo existe también una ubicación de la mujer que Decía Roberto Fernández, no es circunvalación, es la circuncisión. Ahora, ¿cómo se llama? Lo que decías del... No, que en el caso del judaísmo había para la mujer un rol diferenciado, no necesariamente de exaltante en los actos religiosos, ¿verdad? Digamos, como lo sigue viendo el catolicismo, puesto que las mujeres no pueden ser sacerdotes. Y ahí se volvería a aquello que está en el primer capítulo curioso. del Génesis, cuando se cuenta la creación del ser humano, después de haber hecho todas las maravillas. Tiene dos creaciones. Jehová, en la primera, lo que dice es: creó al hombre, varón y mujer lo creó a su imagen y semejanza. Exactamente. Y cuando uno lee eso, dice, bueno, ¿cómo es que se ¿Cuál es la enredó la semejanza? cosa? Porque si dice, varón y mujer lo creó a su imagen y semejanza, entonces, ¿dónde surge la diferencia? O era un trans. Después dice que se la quitaron de una Bueno, pero ahí está. que hace 2 veces. ahí Bueno, no o era tiene un que trans, estar- era un ¿cómo se dice? Sí, ya. Alguien que tenía los dos sexos a la vez. Bueno, Solo que los separa a la hora de hacerlos. sí, pero porque uno podría haber dicho lo mismo, no creo que digamos, La especie andrógina. Era Un andrógeno. un andrógino. Pero esos son asexuales. Pues tenían los dos sexos. Se No, me parece satisfacían que a los, sí mismos. los ¿Quién? andrógenos son La especie asexuales. andrógina. ¿Cuál es esa? Eso era como Los Ángeles. Sí, bueno, sí, claro. Bueno, Los Ángeles tenían Los sexo, Ángeles pero son- después se los pintaron, se los taparon. No, es que la especie andrógena es de uno de los, creo que está en una de las cuestiones de ¿cómo se llama? Puchica, estoy jodido yo con la memoria. El filósofo griego, famosísimo, Platón.
Pero eso es un no fue en figmento. Paidón, creo que es en el banquete, donde aparecen los personajes, y aparece un personaje muy interesante, porque además de ser de dudosa transparencia sexual. Pero era muy propio en los griegos. Sí, eso no claro. era una práctica. Así, claro. Entonces, cuando le toca su turno hablar, empieza a hablar de la especie andrógina, que eran redondas y tenían ambos sexos, de manera que dando vueltas se satisfacían a sí mismas, no había problema. Pero Zeus estaba indignado con el asunto y dijo, no, que hay que separarlos. ¿Ya te acordaste? Sí. Y entonces cogió un machete, un machete enorme, y le fueron pasando las bolas, ¿verdad? Y ¡plum! Hacía así, entonces salía la media naranja, el hombre y la mujer, y ¡plum! ¡Plum! Pero de tantas que le pasaron se fue cansando. Y entonces al final se equivocaba y de ahí salieron los de equivocado sexo, porque los cortaba. ¿Sí? Entonces eran hombre y mujer. Me está recordando a la sepia. ¿Ustedes saben? La sepia es un animal marino descendiente necesariamente de algún tipo de molusco, porque tiene la concha simulada ya. Hay variedades. Pero a mí me contó alguien que fue en China a una recepción y de pronto se dio cuenta que la cosa a la que le iba a meter el tenedor se movía. Era un semoviente. Y se quedó sin comer. Claro, lo que pasa es que no tenía noticias de la sepia. ¿Y por qué veía la sepia? Porque la sepia está muerta y puesta en el plato. Es una especie de pulpo, tiene muchos brazos. Pero cuando cambia la salinidad del medio, esos músculos que en forma de brazos se contraen y se mueven como si estuvieran vivos por el cambio de salinidad. No es que esté vivo. Entonces, eso no lo sabía esa persona y se quedó con hambre por culpa de la ignorancia. Pero en la vida sexual de la sepia ocurre algo así. El sepio es grandote y tiene muchas sepias. El sepio. Pero resulta que los sepios grandotes, esos sepios grandotes, impiden el acceso a las hembras de los sepios pequeñitos, de los que no son fortachones, ¿verdad? Entonces, es muy desigual el asunto, injusto, porque los otros sepios son completos, pero no pueden. Entonces, el truco de estos sepios pequeñitos es que, y les estoy diciendo sepios porque no sé si está correcto, la sepia es la especie. Estos sepios pequeñitos van y sufren, ellos mismos adoptan una transformación que los hace feminizarse, y entonces se acercan como si fueran parte del harem, por así decirlo, de ese gran sepio, pero cuando ya están ahí adentro, ejecutan lo que querían hacer con las otras sepias, y apenas terminan la función, salen corriendo y se van. Entonces, me acabo tiene de participación en el festín erótico del sepiato. Hoy me acabo de acordar el personaje del banquete, en donde surge la especie andrógena, es Aristófanes, que era medio errático en su condición sexual. Ese figmento, es que en el caso sí, claro, de la creación, se supone para el creyente que así fue. Es decir, sí, claro. Eso fue lo que ocurrió. Un criterio de fe. Y como en materia de revelación no se discute, entonces es así, ¿verdad? Pero viene alguien que luego hace la travesura de repetir la historia, pero poniéndolo de la costilla, entonces ya se sí. perder.
Sí, pero es curioso, ¿verdad? Que algún reaccionario decidió escribir esa parte. Sí, pero bueno, pero ¿por qué en el mismo texto? Eso es lo sorprendente, ¿verdad? No, es que... Sí, que primero ya creó al hombre y la mujer. Bueno, porque habían, digamos, problemas de valoración científica que eran inexplicables en ese momento. Entonces había que acudir a figuras el manejo literarias de ese tipo, digámoslo así. El manejo de los textos en esa época no era digamos, tan seguro como ahora, porque uno quiere, qué sé yo, un texto que se publicó en el año 1830, probablemente todavía hay copias de la primera edición, sí, claro. Entonces cualquier duda se va y se resuelve ahí. Pero en este caso no, porque había una transcripción manual, claro, de los textos. Y había que confiar en que el que estaba transcribiendo estaba bien alfabetizado, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, si no estaban, solo pasaban en eso todo el día, transcribiendo textos. Ahora, yo me haciendo copias, copistas. No en el caso de los libros sagrados, no, para no meternos en enredos, pero en muchos libros antiguos, textos antiguos, debe haber habido tropiezos provocados por la fantasía de esos copistas. Y puede haber habido copistas que decidieron mejorar, como hacen algunos traductores por ahí, ¿verdad? Mejorar al autor. Sí. Solo que en algunos de esos copistas en materias religiosas, si se equivocaban, los podían quemar, que era otra cosa. Entonces, de pronto había que tener mucho cuidado con las cosas. Yo les contaba a ustedes el caso de Ali Amea, el poeta venezolano comunista. Una vez les conté que traducía los textos de Kim Il-sung en Corea. Y era un especialista en lenguas orientales y trabajó mucho tiempo en Corea del Norte, pero al final, aburrido de todos los elogios que le ponían al gran líder, que le ponían como 4 renglones de elogios: el gran sol que nunca se apaga, el sol de Oriente, no sé cuánto para arriba, el gran mariscal. El mariscal de las nubes propicias. Llegaba y resumía el gran líder del pueblo coreano, y cuando se dieron cuenta de eso, lo metieron en una celda, como 4 años, una celda blanca, sin libros ni nada, y castigado por no traducir correctamente los textos. Y después Carlos Andrés Pérez, que estableció relaciones con Corea del Norte, exigió, como parte de las relaciones, que sacaran al poeta Ahmed, que era un dirigente, era un poeta comunista venezolano, así fue. Mira vos. Entonces eso es reciente, es decir, historia del siglo pasado, pero entonces en la Edad Media no les iba tan bien como que lo metieran en una celda blanca, de pronto. Entonces, ¿qué le pasaría a la familia esa? Hace poco estuvo circulando en la red una foto de una familia que, por razones, digamos, de propaganda, supongo, se encuentra con el líder, ¿cómo se llama? Sí, Kim Il-sung. No, el de ahora. Kim Jong-un, o algo así se llama. Sí. Tiene un... con ese Kim. Se encuentra, y entonces los niños de la familia están tan aterrorizados que no se puede evitar entender que están aterrorizados. O sea que el líder no les produce tal deslumbramiento. Bueno, se ha descubierto que el cuento aquel de que habían fusilado con un cañón, ese no era cierto. Ah, no, sí, claro. Y que había mandado a matar a la amante, que era bailarina. Eso también no era cierto. Sí, pero seguro están en la tumba blanca esa. No. Pero hay un problema, digamos, casi filosófico, literario, emocional, etcétera, que operan esos pueblos orientales. Yo visité una vez Corea del Norte, invitado. Acompañaba una delegación de diputados. Y un día nos dicen, vamos a ir a visitar unas montañas, Kim Gamsung, o no me acuerdo cómo se llamaban, donde el gran líder Kim Il-sung había vivido un tiempo en su época revolucionaria. Y hay unos lagos, ¿verdad? Y es un paraíso, es un Edén aquella cosa. Y ya nos preparamos para ir, había que hacer un viaje
carros y toda la cosa. Y llegamos, y efectivamente llegamos al pie de unos montes, y había que subir por unas escaleritas, ¿verdad? De metal, pero había que subir como 300 o 400 metros. Era una locura aquella cosa, ¿verdad? Y ya empezamos todos a subir ahí las graditas y uno va subiendo las gradas, al final le van temblando las piernas. Claro, claro. Y cuando uno llega arriba, se pone así y las piernas y todo el cuerpo tiembla y toda la cosa. Y voy viendo yo los lagos aquellos y eran como charcos. Yo decía, ¿qué es esta carajada? Ay, Era una cosita ahí chiquitita que eran como, no exagero la expresión, que eran como charcos. Pero ahí era el encanto filosófico que envolvía la historia del día. Eran lagos, lagunas. Y para mí eran charcos aquella carajada. Una cosita así chiquititilla, ¿verdad? Y yo con las piernas temblando después de aquel ejercicio brutal, ¿verdad? Y frente a aquella cosa que no era ni de 2 metros de ancho. Hay una enorme curiosidad que tengo yo, en realidad, sobre ese tipo de personajes, su abuelo, su padre, y este de ahora, así que tiene cabeza de mochila. Ellos mismos se creerán todo eso. ¿Cómo? No sé si fuiste vos el que dijiste que... Lo importante no es que se lo... Que la gente piensa que él no defeca ni tiene ninguna... No, yo no dije eso, pero alguna gente... Por ello yo he visto eso. Sí, bueno, entonces, pero lo comentó. Pero el punto no es que... Pero digo yo, ellos mismos, intrínsecamente... Terminan creyéndoselo. Ese es el punto. Sí, seguramente que sí. No, pero algunos menos, de ellos. Por lo menos te podemos estar seguros de que les gusta, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y además, cuando usted ve la conducta de Justo Orozco, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Sí, claro. Porque Justo Orozco no puede creerse lo que él dice en el ámbito religioso. Sí, claro. Es un farsante. Sí, así es. Para terminar. Solo él cree que le creen. Claro que yo creo que le creen porque hay mucha gente idiota, pero bueno, eso es otra cosa. Sí, claro. Ay. Bueno, aterricemos entonces. Que les gusta, les gusta.